Costarricense de Seguro Social, junto con la Universidad de Costa Rica y las garantías sociales, promulgados todos en la época de los 40, no cabe duda que cambiaron la historia de Costa Rica. Pero el Código de Trabajo vino a poner la paz laboral en este país, estableciendo relaciones de equidad y de justicia en el trabajo entre trabajadores y patronos. De tal manera que durante estos 60 años, Costa Rica ha vivido, ha disfrutado de una paz social cimentada en las más profundas raíces de nuestro Código de Trabajo y en las más profundas raíces de justicia social y del cristianismo que rige todas nuestras relaciones después de la promulgación del Código de Trabajo. Este hecho tan trascendental nos ha permitido no solo vivir en paz, sino también que la justicia social marque en Costa Rica, a diferencia con otros países, como la máxima que rige nuestras relaciones entre trabajadores y patronos. La historia de Costa Rica debe reconocer en personas que tuvieron esa gran visión patria, esos grandes estadistas, quienes junto con el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia supieron medir no solo el presente, sino visualizar el futuro y marcar ese paso tan importante y trascendental de nuestra historia. Veamos entonces este hecho tan importante. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Estas imágenes que observamos fueron tomadas hace 60 años por el extraordinario camarógrafo nacional Walter Volandi. Son parte de una celebración impresionante, como pocas veces ha visto nuestra historia. Es el día 15 de septiembre de 1943. El Código de Trabajo ha sido aprobado y ya es ley de la República. Fue un día que quedó grabado en la mente y en los corazones de miles de trabajadores. Fue un día de justicia, un día donde la paz social se volvió una frase creíble. Con ocasión de la entrada en vigencia del Código de Trabajo, el pueblo se tiró a las calles. Un regocijo recorrió el país, y en la vida de la mayoría de los costarricenses nacía una esperanza. El presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, generador e impulsador de las reformas sociales de nuestro país, se dirigió a la multitud aglomerada en el Parque España y, entre otras cosas, dijo lo siguiente: el 15 de septiembre tendrá en adelante un nuevo significado. Celebramos una vez más la fecha de nuestra emancipación, pero no podíamos sentirnos orgullosos de nuestra nacionalidad mientras veíamos impasibles el dolor y la miseria de los carentes de poder económico, que desnutridos y enfermos no contaban con el apoyo de las clases sociales obligadas a ayudarlos. Todos los que trabajamos por Costa Rica desde la Fundación Cívica nos sentimos complacidos de ser parte de la celebración del 60 aniversario de la promulgación del Código de Trabajo, una celebración vital para nuestra democracia que renueva en sus objetivos la formación humanística de aquellos que la hicieron posible, a quienes el pueblo para siempre tiene una deuda de gratitud. Cuando regresemos, la historia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 golpeó de inmediato y con fuerza a las economías de los países pobres y dependientes como Costa Rica. Para 1940 en nuestro país, amplios sectores de la población habían visto deteriorarse su calidad de vida. Un grave problema era el de los bajos salarios y la total desprotección de las clases trabajadoras. La vivienda era una necesidad en ascenso. Por ejemplo, en las zonas alrededor de la capital proliferaban los tugurios y la ausencia de condiciones higiénicas.
La Junta Nacional de Vivienda consideraba que solamente en San José hacían falta unas 3.000 casas. La salud era también un grave problema a inicios de la década de los 40. Menos del 1% de la población recibía atención médica en el transcurso de su vida y las instituciones de salud eran muy limitadas. Dichas instituciones estaban a cargo de juntas de caridad. Se sobreentiende por los números que la salud no era una preocupación del Estado. En la administración del señor León Cortés Castro, el ministro de Salud, doctor Antonio Peña Chavarría, consideraba que la desnutrición era la enfermedad que afectaba a más costarricenses. Definitivamente, la realidad social costarricense en 1940, agravada por el contexto de la Guerra Mundial, demandaba reformas urgentes. El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia percibió esa necesidad social y desde el día en que asumió la presidencia en 1940, anunció su proyecto de reformas sociales. Enfatizó que su gobierno promovería el desarrollo económico, social y cultural del país y que se realizaría una reforma tributaria sobre bases justas. Dijo además que en el campo se atenderían las peticiones de tierras y de créditos por medio del Banco Nacional, así como el desarrollo de un programa de viviendas baratas. Se comprometió a fundar una universidad capaz de impulsar el desarrollo nacional y un sistema de seguridad social semejante al que existía en Chile y México. Así expresó el presidente Calderón Guardia su compromiso con las mayorías. Dijo: con la mano en el corazón, prometo solemnemente que lo fundamental de mis preocupaciones de gobernante será llevar la mayor suma posible de protección, de justicia y de consuelo a las familias pobres, porque para con ellas, en grado superior que con cualquier otras, tiene contraída el Estado la más sagrada de las obligaciones. Sueños a la realidad. En el mes de mayo de 1942, el presidente Calderón Guardia envió al Congreso el proyecto del capítulo de las garantías sociales, un conjunto de medidas para la protección de la familia y un mejor reparto de la riqueza. Establecía el trabajo como deber social, el cual sería protegido por las leyes para que permitiera la existencia digna de los trabajadores, de acuerdo con sus esfuerzos y capacidades. Incluía además los salarios mínimos que debían fijarse periódicamente, la jornada de 8 horas de trabajo, el pago de horas extras y el derecho a vacaciones anuales. En esos mismos días, mediante decreto ejecutivo, se creó una comisión encargada de redactar el proyecto del Código de Trabajo, precisamente el instrumento jurídico necesario para hacer cumplir lo estipulado en el capítulo de las garantías sociales. El gobierno justificó todos estos cambios amparándose en la doctrina social de la Iglesia, específicamente en el contenido de las encíclicas papales Rerum Novarum de León XIII y Quadragésimo Agno de Pío XI. El arzobispo Víctor Manuel Sanabria Martínez y los obispos Solís y Odendal hicieron pública una carta en la cual respaldaban las acciones gubernamentales en relación con los proyectos sociales. Pero muchos estaban en contra de estas ideas. Consideraban que Costa Rica no estaba preparada para estos cambios tan radicales. La reacción contra las garantías sociales fue dirigida mayormente por el expresidente León Cortés Castro y por la prensa opositora. En esta campaña antigubernamental desde los periódicos tuvo mucho peso el periodista Utilio Late, que más tarde fue el sucesor de don León Cortés como candidato de la oposición. Aún así, en junio de 1943, el Congreso de la República aprobó el proyecto de las garantías sociales, un triunfo social extraordinario que algunos creyeron imposible de implantar en Costa Rica. Pero aún faltaba. La concreción del capítulo de las garantías sociales se hacía posible a través del Código de Trabajo, un instrumento encargado de reglamentarlas jurídicamente. Su proyecto fue presentado al Congreso el día 12 de abril de 1943.
La carta del presidente Calderón Guardia que acompañaba al código decía al final lo siguiente: estamos seguros, señores diputados, de que queréis, como nosotros, determinar en forma clara la protección que merecen patrones y trabajadores para garantizar su recíproca coexistencia en un ambiente de armonía y de equidad. Eso solo se conseguirá creando un nuevo cauce jurídico, que a diferencia de otros países donde se ha conquistado a precio de sangre, en Costa Rica será hijo de vuestra sabiduría y de vuestra tradicional cordura popular. En el transcurso de los debates parlamentarios, los patrones nacionales y de las compañías extranjeras hicieron llegar sus sugerencias para que el proyecto fuera eliminado o modificado. Consideraban que solo beneficiaba a los obreros y que a ellos los dejaba indefensos. Algunos patronos realizaron despidos de trabajadores, responsabilizando por ello al Código de Trabajo y a la imposibilidad de mantenerlos laborando en las nuevas condiciones. Todos los gremios que estaban a favor del Código, así como el presidente Calderón Guardia y su gobierno, tuvieron que hacer enormes esfuerzos para hacer entender a los diferentes sectores de la población que el nuevo Código de Trabajo era un instrumento que contribuía a la paz laboral y a dignificar por igual a los trabajadores y a los patronos. La ley del Código de Trabajo contemplaba además el establecimiento del Ministerio de Trabajo y los tribunales de trabajo para hacer cumplir los derechos estipulados en las garantías sociales. Pero el día llegó, y los intereses de la patria fueron más que la mezquindad y el desgano. Después de una lucha intensa, el Código de Trabajo fue aprobado el 23 de agosto de 1943 en el Congreso de la República. El ejecútese fue firmado el 27 del mismo mes. Y por fin, nuestro Código de Trabajo comenzó a regir a partir del día 15 de septiembre de 1943, hace 60 años. Su promulgación se celebró como una gran manifestación, en la cual participaron las organizaciones sindicales, el arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria, el secretario general del Partido Comunista, Manuel Mora, y por supuesto, el presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que jubiloso en su discurso de ese día en el Parque España, dijo entre otras cosas lo siguiente: integráis la más hermosa manifestación que jamás la República haya visto. Costarricenses, el Código de Trabajo sustenta los principios de que el derecho no es un patrimonio exclusivo de los poderes políticos y económicos. Ya de ahora en adelante, cuando en Costa Rica se levanten privilegios injustos, las clases trabajadoras podrán oponer a esos privilegios el instrumento de redención que se llama Código de Trabajo, porque no puede haber justicia y fraternidad en un pueblo gobernado por la injusticia. Librad a los hombres de la miseria, libradlos de la injusticia, y entonces podéis hacerlos hermanos iguales ante la ley y ante la sociedad. Era una manifestación por la equidad. Había que celebrar el balance. Costa Rica entraba a formar parte de las naciones desarrolladas socialmente del mundo. Las garantías sociales y el Código de Trabajo eran reflejos de justicia humana de primer nivel. Hoy hace 60 años, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, quien de Dios goce, benemérito de la patria, en medio de una férrea oposición, tuvo el coraje y la convicción necesarios para firmar el ejecútese a la ley de creación del Código de Trabajo. Lo que hoy nos parece una gran conquista social que todos apoyamos, fue en su momento duramente combatida por quienes no querían que Costa Rica diera ese paso trascendental en el campo de la justicia social. Pero hubo un hombre con coraje, un estadista con visión, con un humanismo comprometido con su pueblo,
que levantó la bandera de la justicia social y cobijó con ella a todos los trabajadores de Costa Rica. Ese Código de Trabajo fue la primera ley en nuestro país que consagró y reconoció de manera exhaustiva los derechos de los trabajadores de nuestro país. A partir de su vigencia, Costa Rica dejó de ser propiedad exclusiva de las clases privilegiadas y empezó a ser patrimonio de todos nosotros. Al defender el dictado de este código, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia fue absolutamente claro en el sentido de que, comillas, no puede haber justicia y fraternidad en un pueblo gobernado por la injusticia. Cierro comillas. Esas fueron sus palabras, a las que agrego un llamado universal en el sentido de librar a los hombres de la miseria. Un llamado general de librar a los hombres de la miseria, librarlos de la injusticia para poder hacerlos de verdad hermanos iguales ante la ley y ante la sociedad. El Código de Trabajo es una de las piedras fundamentales sobre las que se sostiene el edificio de la democracia costarricense y sobre el que se eleva el clima de paz social en que vivimos. Los enemigos de la promulgación del Código del Trabajo decían que si les daban derechos a los trabajadores iban a quebrar las empresas. Pero la historia le dio la razón absoluta al doctor Calderón Guardia, quien afirmaba en defensa del Código que este sería un instrumento para el diálogo entre patrones y trabajadores y un medio para resolver las diferencias sin violencia. Celebramos hoy solemnemente el 60 aniversario de la promulgación del Código de Trabajo. Es una conmemoración de consenso nacional porque todos, directa o indirectamente, patronos y trabajadores, en la ciudad y en el campo, hemos derivado beneficios de la legislación social promulgada hace 60 años. Todos hemos disfrutado de la paz social que ese cuerpo de leyes ha contribuido a consolidar en Costa Rica. En la primera mitad del siglo pasado, comenzamos a recibir la influencia de grandes pensadores de la historia moderna. Dimos los primeros pasos hacia el ideal de confraternidad entre los pueblos, de equidad en la distribución de la riqueza, de equilibrio en la fuerza del trabajo y la propiedad de los medios de producción, en fin, de principios de justicia social. Los problemas sociales, económicos y en particular las relaciones de trabajo encontraron arraigo en el suelo costarricense, con fuerza similar a los países que despertaban a la industrialización moderna, pero cuya solución les había costado mártires y sangre. Nosotros planeamos conseguir aquellas conquistas por la vía de la concientización, de la sensatez, cordura y pacifismo democrático, sin mártires ni sangre, pero con la clara conciencia del presente y con la clara visión del futuro. La década de los 40 significó un momento de grandes cambios para el país. Con el seguro social, las garantías sociales y el Código de Trabajo, nacía un nuevo modelo de sociedad, construido sobre el sólido fundamento de los postulados de la justicia social. El parto no fue fácil. Los cambios siempre encuentran resistencias. Muchas veces la sociedad misma prefiere atenerse a la ley de la inercia. Los intereses particulares, lesionados o amenazados, normalmente hacen oír su voz. Se necesitaba una verdadera concertación nacional. Se requería que todos los sectores sociales, incluidos patronos y obreros, se dieran la mano. Había que alejar el sectarismo político y la demagogia. En este momento aparecen en escena tres grandes costarricenses: el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, el licenciado Manuel Mora Valverde y el arzobispo Víctor Sanabria Martínez, mi antecesor, que se convirtieron en mentores del cambio social. Un país se engrandece moralmente cuando está organizado a base de justicia, de igualdad de derechos y deberes.
cuando tiene leyes que impiden al fuerte abusar del débil, y cuando todos, ricos y pobres, encuentran dentro de sus respectivas esferas de actividad protección y estímulo a sus desvelos por su propio bienestar, que es, al fin de cuentas, la base fundamental del bienestar social. Así se expresaba mi padre, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, ante el Congreso de la República en 1943. 60 años después, su mensaje sigue teniendo vigencia y encierra no solo la visión de un estadista, sino la sabiduría de un hombre profundamente humano. Un hombre que se formó bajo la influencia de otro médico, mi abuelo, cuyos principios cristianos lo llevaron a luchar por los más pobres y desamparados. La cuestión social fue entonces una vivencia que enriqueció el espíritu de mi padre desde la más temprana edad. Sus inquietudes juveniles tomaron forma y se cimentaron cuando en la Europa de principios del siglo XX la doctrina social de la Iglesia inspiró en él las reformas y leyes que transformarían a Costa Rica. A su regreso de Bélgica, pudo constatar la miseria en que transcurría la vida de las grandes masas de la población. Hombres y mujeres que elaboraban extensas jornadas sin mayores beneficios. Humildes campesinos explotados que al final de su vida carecían de pensión o recursos para enfrentar una vejez digna. Familias enteras que nacían, vivían y morían en el más terrible infortunio. Desventura y pobreza era la única herencia que dejaban después de una vida de trabajo. Como hombre y como médico no podía aceptar que su pueblo estuviera condenado a la indigencia. Comprendió como pocos en su época que si no se hacía algo, la injusticia, el hambre y la enfermedad serían el caldo de cultivo de enfrentamientos armados y movimientos subversivos. Su visión conjuró para los costarricenses años de guerra y miseria por la que tuvieron que pasar algunos de nuestros hermanos centroamericanos. Por eso no dudo en afirmar que la historia de Costa Rica se divide en dos, antes y después de la gran reforma social.